Dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el título del sermón y tiene que ver con la serie de sermones de Primera a los Corintios que hemos estado estudiando. Este es un aforismo interesante. Lo utilizamos muy frecuentemente para hablar un poco al arrogante, al soberbio, al que piensa que todo puede y que todo sabe. Y le decimos, pues si piensas que estás firme, mira que no caigas. Lo usamos con frecuencia. Normalmente lo sacamos de su contexto, pero recurrimos a él con cierta frecuencia. Viene bien, es un buen uso que le damos al versículo. Está bien porque el contexto tiene que ver un poco con esto. Pero también está bien que podamos nosotros estudiarlo y verlo en su contexto. Esta frase interesante que es recurrente en nuestro lenguaje cristiano, pero sería bueno verlo en el contexto. El contexto es inmediato, anterior y posterior, pero también es un contexto que está en toda la carta del apóstol a los Corintios, como lo hemos dicho, está atacando diferentes problemáticas y entonces está hablando de temas que tiene que corregir la iglesia de Corinto. Ha hablado ya de muchas cosas, de la unidad, de los asuntos ante tribunales, del matrimonio, de la inmoralidad sexual, de lo sacrificado a los ídolos. Ha hablado de una gran cantidad de asuntos. El mismo Pablo habló de sí mismo respecto de su defensa un poco, porque él es apóstol, él está libre, y entonces habla de estas cosas. Se habló de la libertad también. El pasaje que tenemos aquí en el capítulo 10 tiene una cierta también liga al respecto de esto que el apóstol estaba hablando de su propia libertad y de sus derechos que tiene como apóstol. Este es parte de todo este contexto de este capítulo 10, especialmente de este versículo 12 que hemos ya citado. Había gente dentro de la iglesia en Corinto que se sentía muy madura, muy madura. Sí, yo sé todo, yo puedo todo, yo soy muy maduro. Había otros que eran bastante débiles. Pablo tiene que hablarle muy fuerte a los maduros, más a los maduros o los que se dicen ser maduros que a los débiles, diciéndoles cosas como que tendrían ellos que ceder para cuidar a los débiles. Tienen que tener cuidado. Lo dijo cuando hablaba de la carne sacrificada a los ídolos. Les tiene que decir que ellos, por muy maduros que sean, no han sabido cómo atender los asuntos espirituales de la iglesia, pero había gente pues que tenía esta idea de que tenían mucho conocimiento, mucha madurez, mucha experiencia de iglesia allá en Corinto, y esta frase entonces les viene bien a ellos. El que piensa que esté firme, mire que no caiga. Esto a aquellos que son como muy maduros les viene bien, decimos, escuchar esta expresión de parte del apóstol Pablo. Pero ya entrando en el capítulo 10, el apóstol, para ir hacia ese versículo, va a hablar acerca de algunos ejemplos que son importantes y que la iglesia tiene que seguir, la iglesia en Corinto. Yo recuerdo que muchos de nosotros hemos crecido y nos han hablado y nos han dicho, mira, acuérdate que antes no sé qué, y nos contaban, incluso los padres, somos muy dados a contar nuestra propia experiencia y queremos que a nuestros hijos les sirva como ejemplo. Mira, yo tuve aquello, yo tuve esto de más allá, pero me equivoqué aquí, me equivoqué allá, y yo te digo estas cosas para que tú no caigas en esto mismo, para que evitarte todo ese sufrimiento. Y los padres somos como muy así, y queremos nosotros que nuestros hijos nos superen, y la manera que pensamos que nos pueden superar es no cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos cuando estábamos pequeños o jóvenes o recién casados, y lo usamos con mucha frecuencia. Incluso ya cuando los hijos se equivocan decimos, bueno, yo te lo dije y no aprendiste de mi experiencia. Qué difícil es aprender de la experiencia de otros, ¿no es cierto? Es muy complicado. Por ahí los consejos del mundo son, no dejes que tus hijos, o no pidas que tus hijos aprendan de las experiencias pasadas. Deja que viva su propia vida, que se equivoque y va a aprender, va a ir madurando. Y quizá tuviésemos que preguntarnos si la Biblia tiene este matiz. ¿Habrá un lugar en la Biblia donde diga, deja que se equivoque para que vaya madurando? ¿Habrá alguna advertencia en ese sentido? Bueno, Pablo está hablando a una iglesia que se ha equivocado mucho y no ha aprendido en realidad nada. Se ha estado equivocando. Y hay gente que es madura, que tiene mucho conocimiento, pero no aprende. Quizá por eso el apóstol está diciendo, y el que piensa que esté firme, pues mire que no caiga. Porque hay algunos que pensaban
que estaban firmes. Yo estoy firme, yo sé todo, yo puedo todo, estoy como firme. Pero hay que aprender de los ejemplos del pasado. Y los ejemplos del pasado son importantes, porque los ejemplos del pasado nos dictan nuestra trayectoria hacia el futuro. Eso es un tema interesante. Toda la historia pasada debe determinar el siguiente paso hacia el futuro. Por supuesto que el futuro es incierto y que las circunstancias históricas, culturales, políticas, tecnológicas hoy día son muy diferentes al pasado y tenemos que amoldarnos a esto, pero los principios que hay son importantes para no cometer los mismos errores que en el pasado. Pablo va a hablarle a la iglesia de Corinto y va a decir algo que tiene que ver con el ejemplo. De hecho, en el versículo 6 y en el versículo 11 lo dice. Por ejemplo, el 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y en el versículo 11 repite: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Así que está claro, el apóstol lo que quiere es: tomen estas cosas como ejemplo. Pero ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Cuál es ese ejemplo que quiere que sigamos? Ahora, también quiero decirles que el antecedente de la iglesia en Corinto no es distinto al antecedente nuestro. Con esto quiero decir que el apóstol va a hablar acerca del pueblo de Israel durante su trayecto en Egipto. Cualquiera de nosotros diríamos: eso es el pasado de ellos. Pero quiere decirles que ese es el pasado nuestro, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Todo lo que le haya sucedido al pueblo de Israel en el desierto es nuestro. Nosotros también somos pueblo de Dios, somos parte de ese linaje de Abraham, somos esa simiente, ese grupo de personas que están pues puestas en ese pacto que Dios hizo con Abraham. Nosotros que hemos sido adoptados por el Señor, venimos a conformar la familia de Dios, y la familia de Dios tiene como antecesores al pueblo de Israel en Egipto. Así que la historia del pueblo de Israel en Egipto es nuestra historia. No es los antepasados de los cristianos en Corinto. No, son nuestros antepasados. Es la gente nuestra. Nosotros no los conocimos, no los vimos, pero es nuestra propia historia, porque es la historia del pueblo de Dios. De ahí que la doctrina del pacto tiene un sentido maravilloso, porque Dios ha pactado con un pueblo a través de Abraham, Moisés también, y ha permanecido con este pacto maravilloso a lo largo de la historia que culminará en la venida de Jesucristo. Por lo tanto, somos parte de la misma familia. Somos un pueblo. De hecho, Pedro dice que somos el pueblo adquirido por Dios. Así que entonces, entendiendo que nosotros somos ese pueblo, o que nuestros antepasados son este pueblo, estos ejemplos que va a poner el apóstol son para nosotros también. Desde luego para los corintios, pero a la distancia para nosotros también. Cualquier ejemplo que ponga del pueblo de Israel son nuestros antepasados, pues es nuestra historia. Tenemos que tomar ejemplo nosotros de estas historias. Es que el apóstol les dice en estos ejemplos, el capítulo 10 empieza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que entonces dice: no quiero que ignoren. Es una frase muy de Pablo. No quiero que ignoren. Es una manera de decir recuerden. No tiene que ver con no quiero saber de esto, sino tienen que recordar de esto. Ahora, Pablo está hablando a este pueblo y está hablando de una historia, o de la historia del caminar del pueblo de Israel por el desierto. Una vez que ha salido el pueblo de Israel de Egipto, que eran esclavos, como ustedes saben, va a salir al desierto y va a caminar por el desierto. Y en innumerables ocasiones he comentado que cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto, es un pueblo que no sabe vivir en la libertad. Y es muy bien que no sepa vivir en libertad, porque no saber vivir en la libertad nos hace dependientes de alguien. Ahora, ellos nunca saben vivir en libertad porque fueron esclavos. Y siendo esclavos, todos les decían lo que tenían que hacer. Barre aquí, haz allá, come esto, no hagas aquello, qué sé yo. Eran esclavos y estaban: sí, amo, sí, señor, sí, señor. Y siempre tenían a un superior. Y cuando van al desierto, no tienen pues, no son esclavos de nadie. Pero ha cambiado su situación a una libertad,
que Pablo ha hablado en el pasado, en donde su libertad está condicionada a la providencia de Dios, de tal manera que salen al desierto y sin saber vivir en libertad, tienen otra vez que depender de alguien. Ahora es de Dios. Esa es la mejor dependencia que uno puede tener. Porque aquel que sale del desierto, que sale al desierto y piensa, yo ya tengo la experiencia toda, ya sé todo, no me pasa nada, yo no necesito de nadie, no necesito nada. A lo mejor a este que estuvo en el desierto, que tuvo esta actitud, le venía bien. El que piensa que está firme, mire que no cae. Salieron al desierto en esta aparente libertad. Pero cuando salieron al desierto, salieron todos. Algunos comentaristas dicen que salieron más de 2,5 millones de personas de Egipto. Ese caminar con tanta gente debió haber sido muy interesante. ¿Cómo es que 2,5 millones de personas iban caminando en el desierto? ¿Y cómo se organizaban? Todo este pueblo que no sabía vivir en libertad. Ahora, de todas estas personas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida por el desierto, todas, absolutamente todas recibieron las mismas bendiciones. Todos fueron objetos de la misma gracia de Dios. Todos. Ahora, también sabemos que la gente que salió de Egipto en este desierto, muchos de ellos no eran salvos, porque la condición para ser salvo no era ser judío. La condición para ser salvo siempre fue la elección soberana de Dios sobre aquellos que había elegido, y Dios iba a salvar a quien quería salvar. Muchos de los que fueron al desierto, seguro muchos, no eran salvos. Pero todos, salvos o no, disfrutaron la misma gracia de Dios. Por eso el apóstol, cuando habla a ellos de los ejemplos, siempre usa la expresión todos. Nótelo usted. En el versículo 1 dice que de nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y luego dice, todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos, absolutamente todos. Todos fueron pues objetos de la gracia maravillosa de Dios. En la iglesia de Corinto, todos tenían alcance a la maravillosa providencia de Dios. En esa gracia común, en ese proceder de Dios para con su pueblo, le ha bendecido y ha dado bendición no solamente al pueblo escogido, sino que le ha dado bendición también a aquellos que lo rodean. Todos, absolutamente todos en el desierto, todos en la iglesia en Corinto, todos en esta iglesia en este tiempo, todos están disfrutando de la misma gracia de Dios. La salvación es otra cosa. No todos tienen la salvación, pero todos disfrutan de la gracia de Dios. Vienen a la iglesia algunas personas que no son cristianas y disfrutan de los cantos y se sienten bien y son partícipes de la proclamación de la palabra y son partícipes de las bendiciones, aun y cuando no sean salvos, pero todos, de una manera incluyente. Y allá el apóstol está hablando de este ejemplo diciendo, todos estos. Pero ¿de qué disfrutaron todos ellos? Él dice, todos estuvieron bajo la nube. Y no voy a explicar cada cosa, pero recordamos nosotros que el Señor en la famosa Shekinah puso esa nube para que el pueblo de Israel caminara, y en la mañana había mucho sol, ahí está la nube para que les dé sombra, y en la noche hacía mucho frío y no había luz, ahí está la columna de fuego para que les dé calor y los dirija. Pero todos, sin faltar alguno, estuvieron bajo la nube, todos. En el caminar en el desierto, todos recibieron las mismas bendiciones. No quiero que ignoren esto, les dijo Pablo a los corintios, no lo ignoren, no lo ignoremos nosotros. Todos ellos estuvieron bajo la nube, todos nosotros estamos bajo la cubierta de Dios también. Los corintios, por supuesto, también. Todos pasaron por el mar, y usted recordará que en el paso por el mar, ¿no es cierto?, el mar se abrió y todos pasaron. Y es contrastante porque luego entró el ejército del faraón con el faraón allá y todos perecieron. De tal manera entonces que todos también disfrutaron de esa bendición espiritual, de esa bendición maravillosa, no solamente de que la nube les acompañaba, sino que además todos, sin faltar alguno, pasaron por el mar y fueron al otro lado del mar. Todos en Moisés, dice el apóstol, fueron bautizados en la nube y en el mar.
todos fueron bautizados. Esta es una referencia directa a esta relación de pacto que Dios había establecido con Moisés, por supuesto antes con Abraham, y todos habían sido pues así, siendo bautizados, dijéramos nosotros, no necesariamente circuncidados, pero todos tenían esta relación de pacto con ese Dios de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos. El maná venía para todos, venía las codornices para todos, de tal manera que todos, sin faltar alguno, disfrutaron de este bien espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, y desde luego recordamos a Moisés pegando en la peña y de la peña saliendo agua para que el pueblo bebiese. Todos, sin faltar alguno de ellos, tomaron la bebida espiritual. Ahora, es importante entender que entonces esto es como ejemplo. No quiero que ignoren esto. Todos fueron bendecidos en aquel tiempo, son nuestros antepasados, son nuestros padres. Pero en aquel tiempo, como hoy, la roca es Cristo. Es importante que nosotros sepamos que Cristo está predicado en toda la Biblia. No pudiésemos decir nosotros, Cristo está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento está predicado Cristo, y el apóstol dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Él era el proveedor, Él era el que estaba allá, solamente Él pudiese otorgar salvación, solamente por la fe en Él pudiese haber salvación, pero todos estaban incluidos en esta bendición. Pero añade el apóstol en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Uno dice, pero qué cosa. Todos pasaron por el mar, todos fueron cubiertos por la nube, todos comieron del maná, todos comieron de las codornices, todos tomaron del agua, todos salieron de allá, es el pueblo de Dios. Y no todos, como dice la palabra, llegaron a la tierra prometida. La mayoría pereció en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y aquellos que se sentían muy importantes, y aquellos que eran muy poderosos, y aquellos que tenían muchas influencias de todo el pueblo de Israel, todos aquellos que disfrutaron las mismas bendiciones, no les garantizaba eso su permanencia en la tierra prometida. No se los garantizaba. Mire cómo lo dice el Salmo 95 del 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué pasó? Pues que el pueblo, siendo objeto de todas las bendiciones, con todo y esto, fue un pueblo hostil y pecador delante del Dios que los había librado. Con todo y esto, fue un pueblo contumaz y rebelde, duro de cerviz, que durante todo el trayecto en el desierto, viendo todas las maravillas del Señor, siendo objetos de todas las maravillas del Señor, con todo y esto, pecaron de tal manera que no alcanzaron a entrar en la tierra prometida. La expresión dice, pero los más de ellos no se agradó. De los más de ellos no se agradó Dios. Ahora, la verdad es que es un poco como una frase, que yo diría un eufemismo o algo así, porque los más de ellos, casi pudiésemos decir casi todos, porque usted recordará, está citado incluso en el libro de los Números, los únicos que entraron a la tierra prometida de todos los que salieron de Egipto fueron Josué y Caleb y su familia. No más. Todos los de 20 años para arriba murieron en el desierto. Y los de 20 años para abajo entraron a la tierra prometida, la familia de Josué y de Caleb. Los más de ellos es que la mayoría pereció en el desierto. Murieron en el desierto. Un poco su culpa. Porque después de que llegaron los espías de la tierra prometida, el pueblo
empezó a pensar que iban a ir a una tierra de gigantes con los hijos de Anac. Ojalá hubiésemos muerto en el desierto, dijeron ellos, ojalá. Pues sí, murieron en el desierto. Se les cumplió. Y solo 2 que estaban listos, vamos a tomar la tierra prometida, fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. Ni Moisés entró. Pero todos disfrutaron de los mismos beneficios. Todos experimentaron la misma gracia. Vamos a contemporaneizar un poco esto. Todos fueron a la iglesia todos los domingos. Todos cantaron los himnos maravillosos. Todos ofrendaron y diezmaron con bastante celo. Todos estuvieron involucrados en un ministerio. Todos eran así. Pero no todos van a disfrutar de la gloria eterna. Ahora, no estamos hablando aquí de pérdida de salvación, ni mucho menos, pero sí estamos hablando de que todos nosotros somos partícipes de la gracia perdonadora, la gracia maravillosa de Dios, y que todos los que somos salvos debemos de tomar ejemplo de aquellos que estuvieron con esa misma gracia maravillosa de Dios y que disfrutaron de todo el bien de Dios, pero no para todos ellos, o todos ellos perecieron en el desierto y no tuvieron la fortuna de disfrutar de la tierra prometida. ¿Cuántas personas en la iglesia en Corinto y en las iglesias de hoy hay que no han entendido el evangelio? Que no han entendido que la roca es Cristo, que no han entendido que están disfrutando del bien espiritual que solamente es para el creyente y que son parte de esto. Solamente en Cristo, la roca que es Cristo, está la garantía de poder entrar a la tierra prometida y en este caso de la vida eterna. ¿Pero qué hicieron estos? ¿Por qué no entraron? Dice Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y dice, para que no codiciemos cosas malas, y luego dice, como ellos codiciaron. Y sigue, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que el ejemplo es, no hagan esto como ellos lo hicieron. Aquí es donde viene el asunto de los padres, ¿no es cierto? Les decimos, mira hijo, no hagas esto como yo lo hice y me equivoqué. Las mamás a las hijas, no hagas esto, yo ya lo hice y me equivoqué. ¿Sabe qué parece que en nuestros tiempos? Parece que les decimos, esto que yo hice, hazlo. Alguien dice, hay que aplicar un poco la psicología invertida, hay que decir, hazlo para que no lo hagan. Pero tendemos esto, ¿no? Mira, yo ya hice esto mal, no lo hagas tú, aprende de mis errores. Y parece como si nos dijeran, hazlo. Y cometemos esos errores. La iglesia en Corinto estaba cometiendo estos errores. Entonces Pablo le tiene que decir, no ignoren ese pueblo que tuvo todas esas bendiciones espirituales, este pueblo maravilloso que salió de Egipto, que tuvo la gracia de Dios, que caminaron en el desierto. Recuerden, no todos entraron a la tierra prometida, perecieron los más perecieron, que les sirva como ejemplo. Ellos codiciaron, no lo hagan ustedes. Y empieza a dar esta lista maravillosa de cosas como ejemplo. Para que no codiciemos, dice, como ellos codiciaron, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y sigue, no seáis idólatras como algunos de ellos. Ese es un buen ejemplo para Corinto. Corinto era una iglesia en donde era muy fácil, ¿no?, caer en este tema de la idolatría. Recuerde que ellos tenían, algunos que acababan de añadirse a la iglesia, esta idea de que venían de afuera y venían de un mundo muy idólatra, de muchos ídolos. Bueno, pues no sean idólatras, les dice, como algunos de ellos fueron. En el 8, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron.
No lo hagan, no fue divertido, no está bien. Ellos fornicaron, no lo hagamos nosotros. Estas fueron las razones por las que no entraron a la tierra prometida, que sirva de ejemplo para nosotros. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, perecieron con las serpientes. No tentemos al Señor. Le viene bien a la iglesia en Corinto, nos viene bien a nosotros también. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Así que los ejemplos están claros. Salieron de Egipto, estuvieron allá en el desierto, recibieron toda clase de bendición espiritual, pero, amado hermano, no se portaron bien. Este pasaje del capítulo 10 nos habla un poco y nos prepara un poco para entrar al capítulo 11 con el tema de la Santa Cena. Tiene un poco la intención también de hablar del bautismo y de la Santa Cena. Algunos de nosotros hoy día pensaríamos, bueno, yo disfruto de todo el bien espiritual, incluso deba tomarla o no, tomo la Santa Cena. Algunos piensan que tomando la Santa Cena pueden adquirir la salvación o bautizándose pueden ser salvos. Pueden hacerlo, pueden engañarnos, pueden venir y ser bautizados. Pueden tomar la Santa Cena también y no ser salvos, también lo pueden hacer, pueden disfrutar de ese bien espiritual. Y pueden pensar, con esto es suficiente para que tengan la misericordia de Dios y me vaya con Él al final. Pero ¿sabe qué? Que el bautismo y la Santa Cena no les da pase directo al cielo. Ese es un bien espiritual que solamente es entendido y aquilatado por el que es salvo. Esos ejemplos, dice el apóstol Pablo, deben de servirnos a nosotros para que estemos apercibidos, para que estemos al pendiente de nuestra vida espiritual. Versículo 11 termina en esta idea diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Es decir, para estos corintios y para nosotros también. Son ejemplos para nosotros. Así que el que piensa que está firme, a mí no me pasa nada, yo soy muy cristiano, muy cumplidor, qué sé yo. El que piensa, el que está convencido, a pesar de todos los pecados que pueda tener, el que piensa que está firme, pues mire, que no caiga. Tenga cuidado de que no caiga. Es que yo no voy a caer nunca en ese pecado, no voy a hacer nunca esto, porque yo soy fuerte, porque yo estoy desde pequeño en la iglesia, porque yo la conozco de memoria, porque el que piensa que esté firme, amado hermano, hermana, tenga cuidado de que no caiga. Muchos de los judíos que fueron por el desierto pensaron que estaban firmes y cayeron y perecieron. El que crea que esté firme, mire que no caiga. La única posibilidad, la única certeza, la única convicción plena para llegar al cielo es la fe en Jesucristo. No los sacramentos, no los actos de gracia, no la iglesia misma, no las conductas cristianas, que no son malas todas estas cosas, pero estos no son los medios para llegar al cielo, sino la roca, que es Jesucristo. Y el que piensa que esté firme cumpliendo con los rituales y siendo objeto de las bendiciones de Dios y con todo y esto comete toda clase de pecados, ese que piensa que está firme, mire, dice la palabra, mire que no caiga, tenga cuidado porque puede caer. Está difícil, ¿no? Porque ¿quién de nosotros, hermanos, no hemos cometido pecados? Y cada que tomamos la Santa Cena hay una lista larga de asuntos y dice uno, pero sí, yo he estado en eso. Y la tomamos con tristeza porque estamos en la lucha y estamos luchando con nuestra vida de santidad, pero algunos de nosotros caemos en esto. En esto caemos. Está difícil. No es sencillo, amado hermano, la vida cristiana no es fácil. Pero usted y yo, y todos los creyentes, tenemos las mismas tentaciones, la misma intensidad, el mismo enemigo común,
Quizá por eso Pablo añade en el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que les han sobrevenido han sido humanas. Parejo. A todos nos han venido tentaciones. Cuando yo era pequeño pensaba que a mi mamá y a mi papá no les daban tentaciones, que eran como perfectos. Ellos nunca tuvieron tentaciones, pensé yo. Nunca. Siempre fueron buenos, ¿no? Nunca. Pero a la distancia yo sé que sí tuvieron tentaciones. Pero ellos, y yo también, y mis hijos también, y mis hermanos también, y mis amigos también, y mis hermanos en la fe también. Tenemos tentaciones, tenemos 3 enemigos comunes que nos están tentando todo el día: el mundo, Satanás y nosotros mismos, pues la carne. Estamos siendo tentados todo el tiempo, y dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahí están las tentaciones. Vamos a pasar por esta crisis, vamos a estar en esta lucha, pero no debo de pensar que estoy firme, estoy sujeto a las tentaciones. Todos las tenemos, pero fiel es Dios, dice la palabra, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Qué esperanzador. Qué maravilloso. He visitado algunas familias de la iglesia, algunos hermanos que están pasando una situación difícil, tentaciones difíciles, pruebas durísimas. La tentación mayor es: no más de Dios, no quiero ser más, ya no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Esto viene desde el mismo enemigo. Qué difícil es, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Será que Dios piensa que somos muy fuertes y que podemos resistir mucho? Porque para tentaciones que tenemos, para circunstancias que pasamos. Pero dice la palabra, y es una garantía: no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y cuando más estamos en la tentación y pensamos: no puedo más, esa la podemos resistir, porque fiel es Dios. Porque el resistirlo no radica en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de Dios. No radica en nuestro empeño, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, en nuestra convicción, en nuestra determinación. Depende de la fidelidad de Dios y solo de su fidelidad, solo de su presencia en nosotros. Que sí nosotros disfrutamos de todo el bien espiritual, que sí cometemos pecados, que sí estamos en esta lucha, que nos sentimos a veces fuertes, pero luego caemos. Bueno, pues no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, dice el apóstol, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Sino, en su lugar, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el Señor provee pues todos los medios. Nos deja estar un poco en esta condición, pero pone todos los medios para librar la tentación y salir adelante. La iglesia en Corinto era una iglesia llena de maduros, pero tenían que aprender del ejemplo de sus antepasados, que disfrutaron de todo bien espiritual, pero que cometieron pecado y eso les impidió entrar a la tierra prometida. Había que recordar que la roca era Cristo y que no había manera de llegar si no era a través de esa fe en Jesucristo. Así que la actitud del creyente debe de ser una actitud humilde, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque la vida es difícil, hay muchas tentaciones, pero no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna. Pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar, resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Nosotros, hermanos, estamos creciendo como creyentes. Estamos siendo iglesia.
no lo estamos haciendo bien. Nos falla. No estamos caminando correctamente. Nos falla. No podemos de ninguna manera nosotros pensar que estamos nosotros mejor que todos. La iglesia Príncipe de Paz tiene que ser una iglesia humilde, que aprenda de su pasado inmediato, que aprenda de su pasado remoto allá en la historia, y que con humildad luchemos juntos para combatir aquellos pecados y entender que la roca de Príncipe de Paz es Cristo. Y el que piensa aquí que está firme, pues mire que no caiga. Mire, cuide que no caiga. No se preocupe, el Señor lo puede levantar, pero mire que no caiga. Y nosotros tenemos que ser una iglesia pujante, no para ser objeto de todas las bendiciones, sino para ser sensibles a que la roca de nuestra iglesia es Cristo, y solamente Cristo. Que Él sea nuestra verdad, que Él sea nuestra roca, nuestra guía, y que Él sea, a través de su Espíritu, que nos dirija hacia la tierra prometida, que es la vida eterna. Oramos. Dios, nosotros sabemos que dependemos de ti. ¿Cuántas bendiciones podemos nosotros saber que tú has dado a tu pueblo a lo largo de la historia? Esta historia, Señor, la podemos contar desde ese tiempo en el desierto, pero podemos platicar y contar y ver una historia maravillosa de nuestro pasado. Cuántas cosas hiciste con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra iglesia en el pasado. Pero, Señor, muchos estuvieron aquí. Muchos, Señor, muchos fueron parte de tu pueblo, estuvieron en el pueblo, pero codiciaron, murmuraron, te tentaron. Así que, Señor, entonces nosotros queremos pedirte, no permitas que pensemos que estamos firmes, sino que dependemos completamente de ti todo el tiempo y que pensemos que nuestra roca es Cristo. Sabemos, Señor, sabemos bien que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que tú eres fiel y que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos soportar y que juntamente con la tentación nos darás la salida. Sigue ayudándonos en esto, Señor, porque dependemos de ti. Somos falibles, vulnerables y necesitamos, Señor, que tú nos dirijas. Y con humildad, Padre, queremos venir delante de ti porque no queremos caer. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.